Buenos días. Buenos días. Ok. Me llamo Stace Lindsay. Llegué en Colombia en 1992 para ayudar en el proyecto de Monitor aquí. Y durante los últimos 20 años yo he tenido la oportunidad de hacer varias cosas. Y no voy a explicar ellos ahora, pero quiero entender un poco ahorita quiénes son ustedes. Y hemos estado sentados por mucho tiempo. Entonces es un ejercicio de get up on your legs, ¿no? Y quiero, en un momento, voy a explicar. Y también quiero ofrecer mis disculpas antes, porque mi español todavía después de 20 años no es muy bien, no es muy bueno. Entonces voy a cambiar entre inglés y español. Primero, los que trabajan para un tipo de institución multilateral como el CAF o el MIF, por favor, póngase a pie. Muy pocos. Bueno, bienvenidos, gracias. Segundo, sigue. Segundo, los que trabajan para un tipo de gremio. Cámara de Comercio, gremio. Bueno, gracias. Tercero, sigue porque hay que poner aire en sus piernas, ¿no? ¿Quién trabaja para el gobierno local nacional? ¿Ok? ¿Y quién trabaja para una empresa? And if you're not standing, I'm not sure what you're doing. Okay. Perfecto. And what are you doing? Ajá, sector civil, university, if you work for a university. Gracias. Perfecto. Okay, is everybody standing? You're not standing. Do you work? Think tanks, okay. Ajá, ahora eso es perfecto. Okay. Ahora, ¿todos pueden sentarse de nuevo? La última pregunta. Si se considera ser un emprendedor, póngase a pie. Excelente. Bueno, gracias. Empezamos. Esto es el panel sobre emprendimiento. Después de toda esta conversación sobre la competitividad. Rosario nos preguntó hace un par de minutos, ¿para qué competitividad? Y el para qué es para mejorar la prosperidad, el nivel de ingreso per cápita para el ciudadano promedio del país. Y en los últimos 20 años creo que hemos hecho un buen trabajo, o mejor dicho, creo que ustedes han hecho un buen trabajo. Pero todavía hay mucho que hacer. Cuando llegamos aquí en 92, había dos problemas principales. Uno fue la pobreza y otro fue la violencia. La violencia ya ha bajado bastante. La pobreza, para ustedes tal vez no vean tanto, pero sigue siendo un problema grande, aunque el país ahora no es un país pobre. Es un país medio pobre, middle income country, ¿no? Que es algo muy, muy bueno. Pero con eso viene otro desafío. When you become wealthy, you become lazy. As you grow wealthier, the intensity, the desire to change is lower. Entonces, uno de los desafíos grandes que tienen ahora es, si queremos seguir adelante para ser un país rico, uno de los 3 más ricos en la región, ¿qué necesitamos hacer? Y por eso tenemos esos 3 muchachos. Eduardo Salazar, quien fue 13 años cuando empezamos el proyecto de competitividad. El único que se nos leyó esa edad. Eduardo es un emprendedor, un consultor excelente. Eduardo Salazar, su hermano Alejandro, estaba parte del equipo nuestro. Y él también es un venture capitalist, está creando empresas en todas partes del país.
También tenemos Luis Flores, otro serial entrepreneur. Él ha creado varias empresas, pueden leer en su programa, no voy a aburrirlos con todos los detalles, pero por lo menos 4 empresas, pero hablando con él anoche, más como 7 o 8 empresas que ha creado. Algunos de ellos fracasos total. Y de eso digo porque… Gracias. Le digo porque parte de emprendimiento es fracasar y aprender de eso. Y vamos a hablar un poco, Luis, de eso. Otros exitosos, estrellas maravillosas. Entonces Luis ha hecho todo. Y también tenemos Juan Felipe, quien empezó su carrera en, no sé cómo dice, I'll say it roughly, shoveling chicken shit. ¿Ok? No sé cómo traducir eso, pero él estaba trabajando en la incubadora de huevos, donde hay mucha materia prima saliendo de las gallinas. Y eso fue su trabajo principal, ¿no? Y de ahí empezó a trabajar en una empresa familiar, pero cambió totalmente el esquema de qué es una empresa familiar. Y ahora ha creado 3 o 4 empresas que son… Como digo, they're worth más que $200 millones desde cero. Entonces vamos a hablar un poco de esto esta mañana en este panel. Entonces, bueno, eso es suficiente para las introducciones. Quiero empezar con Eduardo. Veo aquí en el programa, Eduardo, sí, gracias. Llamamos esto un panel Emprendedores de Valor Extraordinario. Como si no ya hubiera sido suficiente términos para explicar qué es un emprendedor. Tenemos pymes, tenemos emprendimiento de alto valor. ¿Qué es un emprendedor de valor extraordinario y por qué son importantes? Bueno, muy bien. La reflexión, digamos, todos nosotros somos posapertura, entonces no tenemos la excusa de que nos tocó transformarnos ni reinterpretar este país. Yo creo que fui la única persona de 14 años que se leyó el estudio Monitor porque mi hermano lo había hecho, era como algo así como el insumo para clase de matemáticas en el colegio. Y entonces a mí me parecía siempre un poco raro, finalmente, toda la discusión que había sobre si era mejor tener un país abierto o cerrado. Eso en mi generación, no me lo imagino cerrado, no me lo traten de explicar, no me lo devuelvan allá. Siempre eso ha sido una condición. Y finalmente, ese nuevo crecimiento económico que se tiene que dar, y tal vez como lo dice Stace, el desafío de $10,000 de PIB per cápita paridad a 20,000 es mucho más difícil que el de los últimos 20 años. Nosotros abrimos la represa y empezó a fluir agua, y eso es un movimiento, pero ahora necesitamos es que la turbina genere energía, y eso es muy distinto. Y entonces hicimos una reflexión hace como 2 años de qué había pasado en la última década, firmas que se hubiesen fundado en la última década que tuvieran una trayectoria de creación y de captura de valor extraordinario. Y definimos extraordinario muy poquito, $3 millones, que estuvieran en esa trayectoria o vinieran o lo hubieran logrado o lo hubieran trascendido. Y esas empresas de las que se fundaron en la última década hacían únicamente el 15% de las firmas, pero el 52% de la utilidad generada en el último año. Estos son los verdaderos activos más valiosos que tiene una sociedad en ruta de la prosperidad. Y todo emprendedor que enfrenta ese tipo de desafíos merece un nombramiento, una nomenclatura distinta. Entonces, para que no lo confundamos, por bien de ambos, con una política PYME, ni con política de desarrollo empresarial, ni de fortalecimiento. Lo que está pasando, y es una regla de pocos números, yo los invito a que hagan el siguiente cálculo. Si Colombia es capaz de producir empresarios de esa trayectoria, de esas características, 1 por cada 100,000 habitantes, 400 empresas al año, Colombia logra la brecha de los $20,000 de PIB per cápita y es oficialmente un país próspero y rico. Es muy fácil, son 400 al año, aquí debe haber 50. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Cuáles son los elementos de mentalidad que tenemos que meter en este momento para que una nueva generación de los que estamos acá sentados contribuyamos a ese número? A mí me parece que es un número relativamente sencillo. Eso es para nosotros, digamos, valor extraordinario, y sucede y está sucediendo en toda Colombia, y enhorabuena que lo estemos celebrando y que en un panel de competitividad esto sea uno de los 3 temas, no el tema pues al final
en networking a la salida, sino uno de los 3 temas principales. Esa capacidad que tenga el territorio colombiano, los emprendedores colombianos, las firmas colombianas, de producir este tipo de trayectos y producir este tipo de emprendedores. Gracias, Eduardo. Esta mañana Carola nos dijo que uno de los, cuando estaba releyendo el estudio de Monitor, una de las lecciones fue pensar en lo pequeño. Y yo quiero decir que eso es una traducción mal, no es la culpa de Carola, pero nunca en mi vida quiero que la gente piense en algo pequeño. Era lo contrario, el mensaje fue go micro. Las fuentes de crecimiento son más en las empresas que en la economía macro. Quiero hablar con los 2 emprendedores al lado izquierdo mía sobre el tema de si no es pensar en lo pequeño, pero al contrario, pensar en lo posible o lo imposible. Los sueños que tienen. Y Luis, en este caso quiero empezar contigo, un poco la historia suya y qué ha aprendido en su experiencia como emprendedor y que nos ilumina un poco qué es ser un emprendedor. Bueno, la primera, yo creo que el primer concepto que uno debe tener claro cuando hablar de emprendimiento es un término que aprendí el año pasado que se llama messy coherence, o pues no sé, va a decirlo parroquialmente porque no es una buena traducción, es un despelote coherente. Entonces, y hay que decirlo porque realmente cuando veo el escenario, realmente encuentro caras con personas con las que he tenido negocios en diferentes puntos de mi vida, desde inversionistas, socios, gente para la que ha sido consultor y hasta alguien que casi le quería comprar la empresa hace unos años y siquiera no me la vendió porque no hubiera estado hoy aquí. Realmente creo que ese es uno de los entendimientos más importantes para la conversación que tenemos aquí, y es que realmente esto no se le puede poner un orden, y es tú llegas y vas y consigues una plata de fomento del gobierno y después entonces montas un negocio porque tienes claro dónde vas a estar y después de esto vas a donde un venture capitalist. No, esto realmente es un proceso relativamente desordenado y que hay solo un elemento rector que finalmente le pone orden, y es a dónde quieres llegar, sin saber todas estas piezas que hay en la mitad para llegar allá. Yo creo que esa es la mejor definición de un emprendedor, es sabe dónde quiere llegar pero no tiene la más remota idea de cómo va a llegar allá, y empieza a harass a múltiples actores del sistema para que algunos le den dinero, otros le den consejo y otros hagan otras cosas en compañía de él. Y por eso creo que si el elemento rector y el elemento central es una visión, voy a otra lección que aprendí, y esta me lo dijo un empresario que ya estaba en sus 80 y pico de años, hace como 6, 7 años, cuando estaba presentándole algún proyecto y estaba buscando financiación. Y yo sé que esto seguramente muchos lo han oído, pero a mí nunca se me ha borrado la cabeza cuando uno me lo dijo, y es, ¿para qué me viene a presentar un negocio de $1 millón en vez de presentármelo de $50 millones y sé que puede ser posible? No se gaste su tiempo haciendo un negocio pequeño que se gasta al mismo tiempo haciendo uno grande. Y a mí esa lección jamás se me olvidó, porque de hecho creo que la practicaba desde antes. Y creo que esa visión grande fue la que logró atraer talento para construir las empresas, logró atraer inversionistas para construir las empresas, y logró en algunos casos también convencer a los clientes de que íbamos a hacer algo transformador realmente en sus industrias, desde abaratar el costo de hacer una facturación de 5,000 pesos a 500 pesos, o con un software y unas tecnologías, o cualquier otra de las cosas que hicimos con nuestras empresas. Eran sencillamente visiones absolutamente imposibles si partíamos desde lo que la gente normalmente conocía como el estándar. Y la visión, ¿de dónde viene? If you know where you want to go, where does the spark of insight come from? Diría yo, y creo que Juan Felipe va a compartir esto, es Sí. de lo imposible que es cambiar algo que uno sabe que es insoportable, que algo que funcione tan mal
y que sea tan obvio para uno que ya no lo soporte más y tenga que entrar, y cuando uno ve como que nadie hace nada, pues entonces ya sabe que el que lo tiene que hacer es uno. Es así de simple. No hay, oiga, no, voy a sentarme aquí a que alguien arregle que mi factura de internet llegue mal. No, alguien tiene que entrar y hacerlo. Es sencillamente eso, es no soportar que algo se haga mal. Ok, gracias Luis. Juan Felipe, al mismo tema, pero un poco más sobre cómo es que empezaste con una familia, una empresa familiar, pero has salido mucho de eso y también recién has regresado a la empresa familiar. Buenos días. Mi experiencia laboral arranca a los 14 años, más que por un deseo a los 14 años de empezar a trabajar y tener plata para poder salir con los amigos. Fue por un castigo de mis papás, no por bien portado en el colegio, pero me dice, bueno, le está yendo mal en el colegio, arranque, vaya y sepa lo que es ganar la plata para poder estar en el colegio. Fue el mejor castigo que he recibido en mi vida, la verdad, y es la base de la formación, de lo importante y de lo que es aprender a querer el trabajo y lo que uno hace. Bien hubiera podido pasar inadvertido ese trabajo y no ser nada que me hubiera movido a mí el interior, pero realmente me gustó lo que estaba haciendo. Fue muy interesante, paso por todas las áreas de la compañía. Primero fue el castigo, de ahí en adelante todas las vacaciones de verano que tenía en mi colegio, volvía nuevamente y regresaba a trabajar. De alguna manera Enrique era un tío mío, era el presidente de la compañía y se portaba muy bien y me daba bonos que no me merecía y cosas de esas, entonces me incentivaba de alguna manera a estar trabajando en la compañía. Jamás arranco por la parte administrativa, siempre desde la parte baja de la compañía. Termino la universidad, regreso a la compañía, hoy llevo 16 años en la empresa, con 2 años de interrupción. Estando en la empresa paso por compras de materias primas, el 70% de las compras de las materias primas del costo de producir un huevo comercial, nosotros somos productores de huevo comercial, tenemos, Alejandro es proveedor nuestro en Premex, producimos proteína, la mejor proteína en Colombia, el huevo, la más barata y de acceso a la gente, y eso hace que empecemos a buscar eficiencias operativas al interior de la compañía. El 70% de esas materias primas es el costo de esas materias primas, es lo que hace ese 70% en el huevo. Y empezamos a encontrar brechas y empezamos a encontrar cosas que como le decía Luis, el mercado no lo está haciendo, esos gaps que son tan importantes, y pido permiso a Enrique para poder crear y hacer una compañía que estábamos empezando, básicamente era a comercializar sorgo y terminamos con algo, es un resultado no buscado. Terminamos, cuando fuimos a recoger ese sorgo para poderlo comercializar, encontramos que no había cómo moverlo y no había transporte para mover el sorgo desde la zona de producción hasta las plantas en Bucaramanga. Nos fuimos a buscar una persona de la empresa de transportes que nos hacía las cosas a nosotros allá en la compañía y nos ofrece el 50% de la compañía. Entonces, o nosotros somos los mejores logísticos o el señor está quebrado, y efectivamente el señor estaba quebrado. Nos quedamos con el 50% de la compañía en ese momento, hicimos unas cuentas en participación y arranca una compañía logística, pensando más en poder tener una independencia el día que yo me fuera a sentar, si me tocaba ese turno, en la silla de Enrique, y era más una independencia mental. Si hay una independencia o una dependencia económica en la compañía, jamás iba a poder ejercer esa independencia mental. Era más pensando en la junta cuando él no estuviera. Desafortunadamente las diferencias generacionales me hacen tomar una decisión. Hace 3 años me retiro de la compañía por esas diferencias generacionales. Los dos queríamos llegar al mismo sitio, uno de los dos quería irse por el camino destapado, nunca vamos a saber cuál era el de camino destapado, pero básicamente tomo la decisión de irme para esta compañía, para OPL. OPL nace hace 7 años, hoy estamos facturando $150 millones más o menos,
Estamos entre las top 5 compañías de logística en Colombia. Estoy 2 años en esa compañía. Dentro de los proyectos que estamos trabajando en este momento está un puerto sobre el río Magdalena, exactamente en Gamarra, Cesar. Han nacido compañías alrededor de esto y básicamente hay un mensaje muy importante, es si se recibe apoyo al interior, esos grandes ejercicios en las compañías, pensar en pequeño y voy a hacer un carrito de perros para poder hacer esto, eso no es detonante, lo detonante es pensar en grande, hay que ir en la minucia, ahí se encuentran los gaps, pero de ahí arranca la explosión. Esa explosión después vino en cómo vamos a dejar de ser una empresa pegada con babas, cómo empezamos a pasar a ser una compañía realmente y no un negocio, y poco a poco ha venido esa consolidación de la compañía. Hoy tenemos 4 compañías relacionadas todas con la logística. Desafortunadamente en Colombia no se puede hacer una sola corporación porque los needs, una empresa no puede hacer otra cosa que se cruce si hacemos o tenemos servicios de logísticos, entonces no se puede hacer cosas con aduana, perdón. Entonces básicamente ese apoyo es muy importante recibirlo y ahí es donde está el detonante. Bueno, gracias. Entonces tenemos en breve dolor y brechas. Cuando el dolor es bastante y no se puede tolerarlo, hay que hacer algo. Y cuando las brechas limiten la capacidad, tienen una escogencia. Pueden pedir ayuda al gobierno, al ministro, alcalde, o pueden inventar otra industria, otros negocios. Eduardo, estos son 2 fuentes de emprendimiento. ¿Qué más has visto tú? No, yo creo que de todas maneras la lección de Juan Felipe, pues es un amigo y una persona que si lo conocen ahorita se van a quedar igual de cautivados. Pues yo no conozco cuánta gente se toma un sabático de 2 años y monta una empresa de $150 millones. Y lo peor es que cuando uno le pregunta a él cree que más deberían hacerlo. A mí me parece perfectamente increíble. Él dice no fue nada muy trascendental. De hecho, verlo a él montar compañías es un acto como, no sé, me imagino como ver a un karateca muy entrenado, makes him look so easy. Y alguna vez me decía, yo creo que el problema es que nosotros no le hemos querido dar un rol de delantero a los emprendedores, sino un rol de defensa, que creen empleos, que sean cool, que sean innovadores. No, los emprendedores están llamados a transformar las industrias core en las que este país tiene depositada su productividad. Los emprendedores son la amenaza secreta sobre la cual los establecidos sienten presión suficiente para tener que mantener unas tasas de reinversión. Nada más triste que los equilibrios de baja productividad en los que las industrias básicas están sometidas cuando no tienen el acecho de Juan Felipes y de Luises, que en 2 años te van a hacer al lado tuyo una empresa de $150 millones. Anótalo. Entonces, lo único que uno no quiere es que la industria de uno le guste a ellos, porque finalmente se van a comer el queso. Entonces, yo creo que la primera fuente fundamental para detonar esto es darles un rol protagónico, transformador. No es depositar en ellos queremos auxiliarlos y asistirlos, no, queremos invitarlos y desafiarlos a que cambien la estructura natural de un montón de industrias que ustedes en el estudio Monitor habían estudiado. ¿Usted quiere que yo le diga por qué nosotros perdimos el liderazgo en café? Porque no hay emprendedores en café. ¿Usted quiere que yo le diga por qué nosotros perdimos el liderazgo en un montón de industrias básicas donde podríamos haber tenido un futuro? Porque hace mucho rato no hay emprendedores dispuestos a tomar esos riesgos, a pensar suficientemente en grande. Entonces eso sería para mí, digamos, uno de los temas, darles ese rol central. Y el otro también es un ejercicio que finalmente, pues cuando yo escucho el panel anterior, siento un poco de preocupación de devolver la discusión a que es acerca solo de universidades, innovación y cosas de estas. Yo soy de otra línea, yo creo que la innovación, la fábrica natural de innovación de una economía son sus firmas. Y yo creo que las que tienen que estar invitadas a liderar esta transformación son sus firmas. Con el respeto para los académicos, creo que podríamos celebrar los otros 20 años si vamos al ritmo del que yo he visto que están las universidades. My money is on the firms, ahí es donde yo la pondría. Entonces también le quisiera dar esa responsabilidad. ¿Qué le pasa a un gerente, a un CEO, si el vicepresidente financiero le dice quiero montar una empresa? Háganse la pregunta. Me va a traicionar. Es increíble que hayas hecho esto después de todo lo que te hemos dado. O se va a parar y le va a decir que este negocio es interesante, ¿por qué no? Me parece bien. La compañía va a invertir. ¿Cuántas empresas de las que están acá han invertido en un emprendedor?
¿Cuántas han consumido tempranamente un producto de un emprendedor que no es suficientemente bueno, como Luis puede dar fe? Todos los productos que él ha hecho los primeros 3 años son malos. Eso nos pasa a todos. Y necesitamos es clientes exigentes que nos los mejoren. ¿Cuántos de los que están en el tejido empresarial están genuinamente invertidos en desarrollar esas 400 firmas anuales que tenemos que desarrollar en esa trayectoria? Y he pasado 6 años en grandes compañías, en compañías de facturación de más de $1 billón en Colombia, y realmente los conocimientos y las cosas y las experiencias que viví como emprendedor realmente las pude capitalizar mucho más allí. No muy amigable con mi patrimonio personal, pero importante desde el punto de vista del rol que juegan los emprendedores en el ecosistema. Es que este Messy Coherence del que hablaba ahorita finalmente permite que vaya uno polinizando un poco con esta actitud, conocimientos y habilidades en las firmas por las que uno va pasando. Y realmente empieza uno a ver que se conforman grupos en algunas de estas organizaciones de gente que ha pasado por este tipo de experiencias. Entonces, y quiero decir que no es solo el emprendedor, sino el grupo de personas que estuvo al inicio de la creación de esa compañía. Puedo contar algunos casos de empresas que participan en el equipo cofundador, y esas personas que salieron de allí, que pudieron haber sido empleados, no ni siquiera los emprendedores, crearon empresas o crearon líneas de negocio multimillonarias en otras empresas existentes. Entonces, hombre, si eso no es suficiente como valor de un activo de estos en el ecosistema, pues entonces no entiendo cuál otro sería. Quiero aclarar un poco, háblenos un poco más sobre, cuando estaba presentándote al grupo mencioné que algunas de las empresas han fracasado. Ahora está hablando sobre algo de lo bueno que sale de eso, Sí. Pero habla un poco más sobre la cultura. Hay un mindset aquí en Colombia y cómo se ve en el fracaso. Bueno, yo tuve la fortuna de quebrar 2 compañías el mismo año. Y eso, quebrar 2 compañías el mismo año, eso realmente creo que es bastante inusual. Digamos que después de eso pasó, sí, yo sé, pasa algo bastante interesante, y es que nadie quiere hacer nada con uno. Y realmente en ese momento, en vez de recoger la experiencia de lo que implica el proceso de ver cómo se deteriora un negocio, es que créame, pasar uno por el proceso de ver cómo se deteriora un negocio hasta que llega a menos no sé cuánto, realmente es una experiencia que no se vive todos los días. Y las decisiones malas que se toman y uno en retrospectiva es capaz de capitalizarlas después, pues no es fácil conseguirlas. O sea, dígame cuánto realmente han hecho ese proceso de pasar por 2 compañías y llevarlas hasta rojo y no poderlas rescatar. Ese proceso es como pasar por un agujero negro y volver. Puede uno contar qué hay del otro lado y qué se podría hacer para evitar esto. Y también se podría comentar muchas cosas de cómo se puede capitalizar activos que uno tenía que lo hubieran podido salvar y no lo hizo. Y creo que cuando está uno en una discusión de competitividad, lo que yo plantearía es, oiga, ¿cuántos activos no tienen las corporaciones en las que ustedes están, que están siendo subutilizados sencillamente porque no tienen la chispa y la ignición necesaria para poder, primero, hacer el experimento de tratarlos de sacar hacia una nueva visión mucho más ambiciosa, que está siendo opacada por la visión actual de la empresa? Y si son capaces realmente de lograr velocidad de escape, si se juntan con gente lo suficientemente arrojada para proponer visiones distintas y ejecutar sobre ellas. Entonces, creo que las oportunidades finalmente para mí, para ir respondiendo a tu pregunta, están alrededor de activos que las empresas ya han desarrollado por experimentos que han hecho, por proyectos que han hecho que quizás no fueron exitosos, pero no fueron exitosos bajo el marco de una compañía que debe ser juiciosa y ejecutar con foco, relentlessly, de manera obsesiva, sin distraerse, pero debe haber algún espacio para que se distraiga y aproveche ese conocimiento que se generó en los proyectos que no funcionaron y en la gente que intentó cosas y no funcionó. Creo que ahí es donde están buena parte de las oportunidades de crear valor para estas compañías. Gracias. ¿Quiere agregar algo? Sí. Nosotros no podemos pretender que todas las personas sean empresarios emprendedores. Cada uno tiene que saber cuál es su rol, dónde está su fortaleza, dónde está su debilidad. Eso es algo muy importante.
Hoy creo que no se ha podido descifrar si con eso se nace o se hace, pero definitivamente hay que saber y ser consciente de si soy o no lo soy. Hay que tener las cosas muy bien puestas, porque es apostar cuando se es emprendedor y empresario, es apostar el todo o nada, y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No es un poquito y otro poquito, pero es básicamente en ese arranque y en algunos momentos decisivos de las compañías y de ese emprendimiento es el todo o nada. Y otra cosa que es muy importante al interior de las organizaciones es esa vanidad interna y ese afán de mostrarse, y ahí eso no es bueno, eso no generan buenos equipos. Un real líder es el que trae gente mejor y donde se tiene esa debilidad. No es mostrar y traer gente peor para mostrar que el bueno soy yo. Eso no existe, eso jamás va a poder ser una organización exitosa cuando eso ocurre. Si es la gente pelando la muela y mostrando que soy el mejor y hacer todas las cosas, jamás existirá y no es bueno. Gracias. Déjeme, Stace, hago dos remarks que me gustaría que quedaran en la retina de la audiencia. Uno, es que finalmente el emprendedor es de por sí frágil, pero un ecosistema donde muchos emprendedores intentan es por definición antifrágil. Todas las derrotas de los emprendedores a nivel individual se capitalizan como un sistema de información sobre, bueno, si por aquí no fue, entonces será por otro lado. Lo peor que uno le puede hacer a un ecosistema es prevenirle que haya cierta dosis natural de fracaso. Esa es la mejor manera de constiparlo. Un buen elemento, un buen resultado de la política pública es cuando los emprendedores de baja calidad no reciben dinero, no cuando reciben mucho, porque entonces se bloquea el sistema de información natural que este tipo de emprendedores provee. Un mensaje muy difícil para muchos de los que hacen política pública, que tienen una lógica de que ojalá no fracase nadie. Es imposible, no lo intenten, dañan el sistema. Y el tema del que estaba hablando Juan Felipe plantea un interrogante bien interesante frente a los equipos, porque no es solo, digamos, todos hemos leído armar buenos equipos. Yo creo que eso ya no es suficiente. Yo creo que hay que armar equipos con la mentalidad adecuada, que es un problema aún más difícil. Y voy a coger como ejemplo a Juan Felipe. Él hereda una compañía productora de huevos y la mentalidad de todos los que están en la compañía es de producir huevos. Y lo primero que el tipo dice es: yo necesito una marca de huevos y necesito llegar al consumidor de huevos. Y yo necesito hacer que el huevo mío se vuelva el epítome, el sinónimo de la categoría. No vayan a tratar de hacer eso con un curso. Pasar de los que durante 20 años fueron productores de huevo a una mentalidad de aquellos que tienen que ser creadores de demanda en nuevos productos de huevo. Entonces no solo es traer buenos equipos, es saber entender que uno recluta necesariamente gente con una mentalidad y que la mentalidad del equipo que uno recluta es a largo plazo el mejor predictor de si usted va a lograr algo extraordinario o no. Gracias, Eduardo. Voy a cambiar ahora a inglés para explicar algo que no tengo las palabras en español. This question of failure is incredibly important. We talk about the competitiveness agenda, moving forward, being more productive, being more efficient is all part and parcel. But to achieve the dream Eduardo stated, we need a complete breakthrough in thinking, a different way to create companies, which means we have to design a system that endorses taking risks and rewards learning from failure. At breakfast this morning with Mike Fairbanks, my longtime friend and partner, he said he teaches a class now, and one of the things he asks all of his students is to develop a curriculum de failure. Give me your bio with all of the things that have gone wrong. And I think that's a brilliant idea, because part of what we need to realize is we're never going to hit everything out of the park. Unless you're Juan Felipe. Unless you're Juan Felipe. You're Juan Felipe. And so how do you create a culture that not only, and here's the tension you have to deal with, is that you've created success over the last 20 years. Established businesses have come through a protected environment, created competitive strategies that are now working. You've developed a success formula that you're now institutionalizing.
You are now lobbying for favors from the government to protect what you've built out of the past, which is understandable as a business person. You want more profits for your company, you want less competition. The entrepreneurs come along and say, wait a minute, this isn't working. But if you're going to try to change it, sometimes you're going to fail. And I guess what I'd like to do with that framing, within existing companies in Colombia, Eduardo and I have joked in the past, there are many divisions of companies which we call the sleepwalking dead. Right? They're just there, they're doing okay, but if you want to really move from 10,000 GDP per capita to 20,000, you can't just let things glide. Where do you see the opportunities? Empezamos contigo. Ok, yo diría lo siguiente. Para mí el resumen de ese sitio está como en tres grandes frentes. El primero, en esa trayectoria, es que Colombia tiene más ventaja si asocia emprendimiento a Scale-up Movement que al Startup Movement. Yo no creo que Colombia es un good startup hub, pero creo que en cambio no hay derecho a que una empresa que ha facturado lo mismo los últimos 10 años siga existiendo, así facture 10.000 o 15.000 o 20.000 millones de pesos. Yo creo que ahí hay un gap enorme que está llamando a ser reimpulsado. Todas las economías, cuando uno mira Medellín, está plagada de unas compañías que crecieron hasta el año 10 y después han repetido el año 10 durante los próximos 10. Y si Colombia crece al 5%, al 5%, los próximos 10 años, nos demoramos hasta otros 20 años. O sea, el problema no es que Colombia la tiene fácil, es que si crecemos al 5%, algo que a mucho colombiano le gusta y le parece bueno, nos metemos otros 20. O sea, lo único que a mí no me gusta de esta celebración es que se llame 20 años de competitividad, porque sospecho que van a ser los 40. No, hay que hacer los 25. Y en 5 años deberíamos sentarnos acá y ver si algo se movió. Porque si algo no se movió, al 2029, pues como dijo alguien, muchos de los que están acá por temas termodinámicos ya no nos van a acompañar. Entonces, uno, es un tema de crecimiento extraordinario, crecimiento rentable. La obsesión de la década debe ser de crecimiento. Ninguna compañía debería permitirse que un gerente le diga que va a crecer a menos del 15% compuesto anual la próxima década. Yo hago una suma muy simple. Si las compañías todas crecen al 15%, ¿a cuánto crece el país? Tema 1. Tema 2, yo creo que es acerca de conectar a Colombia más. A mí no hay nada que me dé más miedo que el viso que estamos dando a volver a proteger lo que hemos acumulado. Y hemos acumulado muy poquito, seguimos siendo particularmente pobres. No se preocupen por acumular todavía, preocúpense por crear. En este momento, cada cosa que nos desconecte a nosotros de la economía global, no se preocupen, en 20 años volverán y será un gran error, leído, dictado, de cualquier tipo. Nada, ninguna política que no coadyuve la competencia justa e intensa será a largo plazo favorable para esta economía. Ninguna. Embrace it and face it. Y la tercera, que me parece a mí muy importante, es que yo creo que Colombia es una economía con un pie en el siglo XVIII y un pie en el siglo XXI. El problema es que el peso lo tiene en el primero. Nosotros necesitamos creer que nuestras regiones y nuestras firmas son capaces de dar cosas en industrias distintas, en nuevos modelos de negocio. A mí me duele mucho cuando a Colombia la discusión todavía se devuelve a que si nos estamos desindustrializando. El problema no es si nos estamos desindustrializando, el problema es que en la industria del ensamble en Medellín estamos ensamblando motores hace 20 años. ¿No será que podemos diseñar un motor eléctrico? No hay chance. 50 millones de personas no eran capaces de que la revolución de los motores eléctricos también pase por Medellín, donde llevamos 40 años ensamblando motores de 2 tiempos y de 4 tiempos. Yo creo que sí. ¿Qué tenemos que hacer para poblar de una manera más inteligente las industrias donde somos buenos? Yo creo que el gran problema nuestro fue que nos quedamos con un entendimiento muy aislado de esto es acerca de producir, esto es acerca de hacer. No, los ecosistemas empresariales es acerca de todas las actividades donde se generan valor diferente. Y yo creo que ahí los emprendedores son unos llamados naturales a poblar esas diferentes zonas alrededor de esos ecosistemas empresariales. Gracias, Eduardo. ¿Algo para agregar? Sí, yo quiero enfatizar en algo que mencionó ahora Eduardo, y es el tema de mentalidad. Yo creo que el día que uno deja de ver oportunidades es porque realmente no está haciendo la tarea. O sea, yo ahora estuve en Kuala Lumpur 3 días y me encontré
al menos una sola oportunidad de más de 100 millones de dólares. El desabastecimiento de comida halal en los 1.800 millones de musulmanes es absurdo, es completamente absurdo. Y ellos sí llegan y cuando están por allá a espaldas de su país van y se emborrachan, y eso que halal, pues el alcohol no existirá jamás. Pero déjenme decirles, huevo halal, pollo halal para todos los clientes de Alejandro. Realmente conservar una cadena no es tan complejo halal, y veía yo esa oportunidad y decía, ¿cuál grupo económico de Colombia que esté en alimentos está viendo, al menos al sudeste asiático, donde son 280 millones de personas en Indonesia? Entonces coja un solo país y donde 240 de esos son musulmanes. Solo coger ese país y tener un éxito moderado creo que sería más grande que tener éxito absurdo en Colombia. Yo quiero que me levante la mano a alguien de alimentos y que sea capaz de desafiarme en este momento y diga que está haciendo algo para eso. Es absurdo. Y lo absurdo es que no solo pasa en Colombia, hablé con otros representantes del equivalente a ProExport, ProChile y demás, y me decían, ya no sé cómo decirle a los empresarios de mi país que tienen una oportunidad aquí en alimentos más grande que la que hay allá en Latinoamérica. Entonces yo creo que el desafío de mentalidad es el más grande. Si no somos capaces de entender que si no vemos oportunidades y estamos estancados es porque es culpa de uno y no del gobierno, no de las condiciones de mi mercado, sino que me volví perezoso y no quise ir a buscar realmente dónde están las oportunidades. Los otros dos temas alrededor de mentalidad que me parecen relevantes para mencionar. El primero tiene que ver con respecto a la forma en que premiamos el orden en las organizaciones y cómo premiando exclusivamente el orden no damos espacio para que al menos algunas personas piensen en los horizontes 2 y 3 de las compañías de forma desordenada y se atrevan a hacer cosas que no caben dentro de el foco de la organización. Y si esto no ocurre, pero realmente estas compañías entonces nunca van a poder. ¿Cuándo va a ser el futuro? ¿Cuándo van a construir el futuro? ¿Lo va a construir en el futuro? O sea, el futuro empieza a construirse hoy explorando cosas que son absolutamente inciertas, y si no se dan esos permisos hoy, entonces realmente en 10 años sí que vamos a estar en este mismo foro y hablando de tasas de crecimiento similares a las que tuvimos en la década anterior. Y el último que se lo entrego porque creo que tiene más experiencia, Juan Felipe hablando de él, es realmente qué tipo de gente estamos formando dentro de las organizaciones y también dentro del mismo sistema educativo. O sea, si estamos sacando clones que sean capaces de repetir las mismas cosas y las mismas lecciones y aplicar los mismos conocimientos, entonces ¿cómo esperamos tener un desempeño diferente? Creo que Juan Felipe puede hablar un poco más de eso. Gracias, Luis. Les decía que todas las compañías tienen la capacidad de convertirse en empresas de alto impacto, todas. Pero si no vimos alrededor lo que está pasando y no preparamos a nuestra gente, es imposible que eso ocurra. Básicamente, si nosotros venimos creciendo a doble dígito desde hace 9 años, producíamos 800,000 huevos diarios hace esos años, 7 años, hoy producimos 3.5 millones de huevos al día. Y es básicamente, la idea no nace de la persona que está arriba de la cabeza, y alrededor de eso vienen unos temas muy interesantes: generación de energía a base de biomasa, cosas que amigables al medio ambiente, pero eso no nace, no es el presidente el que tiene esa responsabilidad, es el equipo. Si no lo formamos, no hay nada. Gracias. We've talked a little bit about opportunities. One myth I think about entrepreneurs that I'd like to ask you to clarify briefly, Eduardo, and I'm getting the sign that lunchtime is soon approaching. How do you know an entrepreneur when you see them? Are they the 18-year-olds with the T-shirts who refuse to wear ties? How do you know one? Pues esa es una pregunta que a mí siempre me ocasiona más o menos el mismo número de amigos que de enemigos, o sea que creo que es buena. Discrimina según los estadísticos. Vea, yo le voy a dar 3 temas y vienen en todas las edades. Ese cliché de que todos tienen que ser jóvenes es carreta.
Este era exclusivamente un panel joven porque pues ya era hora de que aquí pararan a alguien que, como dice, es que usted es muy joven. Sí, pero eso a mí se me quita. En cambio usted es muy lento y eso solo le empeora. Entonces, lo primero que yo veo sobre este tema tiene que ver son contrarians. Los emprendedores en el mundo no creen que las cosas están hechas, establecidas y diseñadas por una fuerza superior. ¿Quién de los que está acá en la compañía más grande de huevos en Colombia diría que la oportunidad es volverse a doblar en producción? Porque yo he hecho ese sondeo, nadie. Este man. ¿Quién diría que la oportunidad es ir a África donde el per cápita es de 34 huevos al año? Nadie. Entonces es acerca, hay un libro muy interesante de tipo que se llama Dan Eisenberg, que el título se llama Worthless, Impossible and Stupid, How Entrepreneurs are Creating Value en el mundo. Porque finalmente parte de lo que tienen es que no caen en las normas. Rubén Minsky montó una compañía de farmacéutica en Barranquilla donde las condiciones estructurales del alcantarillado hubiesen invitado a no hacer eso nunca. Y desde allá hizo la plataforma exportadora farmacéutica más importante que tiene Colombia. ¿Por qué hacen esas cosas? Primero, son absolutamente contrarians. Entonces, si son contrarians, lo primero que les pedimos es que haga un plan de negocio no contrarian para que yo lo entienda. No, haga el contrarian. Segundo tema, están convencidos que la competencia es más dura abajo. Si usted va a tratar de ser una compañía que vende 10 millones de dólares en ropa, va a tener una competencia relativamente alta. Si quiere una que venda 1.000 millones de pesos, va a tener 10 veces la competencia. Pero si es el tipo de estudio F y quiere vender 500.000 millones de pesos, adivine que está usted y Sara. Pues si usted finalmente quiere competir, aquí en la parte baja, todo el mundo está compitiendo ahí. Y la tercera característica que a mí me parece fundamental es que como personalidad, y me gusta mucho Juan Felipe pues no es tipo de ese carisma, no, es más bien, pero no se le ponga por delante, porque tienen una obstinación y una resiliencia y son capaces de mantener, digamos, una continuidad de década en un propósito absolutamente clara. Y eso me parece a mí que en grandes rasgos, encuéntrelo en cualquier edad, en cualquier estrato, el emprendimiento es el proceso económico más socialmente amigable, es el de mayor movilidad posible, porque esas características están en todas las partes de la sociedad. Gracias, Eduardo. Con el tiempo que quedamos, un pieza de consejo, un piece of advice for the group. Ok. Yo creo que la única labor que podemos hacer para realmente fomentar que este fenómeno que hemos descrito aquí se amplifique es incrementar la competencia. O sea, si por mí fuera, realmente cogería y quemaría toda la regulación que impida la competencia, y lo otro que haría es todas las barreras arancelarias también las destruiría. O sea, déjame decirle, quiere aprender a correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, pida que le suelten un tigre atrás. O sea, esa es la realidad. Eventualmente usted aprende a correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, y en ese sentido he visto experimentos como estos relativamente fallidos como Startup Chile y eso, pero yo creo que sin tratar de copiar algo como lo que hizo Startup Chile, yo creo que necesitamos traer gente absolutamente ganadora a que venga a tratar de correr los olímpicos aquí de emprendimiento, y que venga y nos ponga a correr. Que si se nos empiezan a decir a comer nuestro almuerzo, les aseguro que todos empezamos a montarnos en la senda de la competitividad. Gracias, Luis. Juan Felipe. Antes del mensaje que quisiera dejar hoy quisiera mandar un mensaje o un par de mensajes al gobierno o a las personas que están acá representando al gobierno. Probablemente no sean exactamente los que quiero enviar el mensaje, pero de alguna manera podemos hacerlo llegar. Hablaban de la informalidad en un panel anterior. La informalidad es uno de los grandes enemigos que existen para crear y generar empresa en Colombia. No es justo que la DIAN se concentre solamente en los pocos que pagamos los impuestos, mientras que los otros deambulan por Colombia y no les pasa absolutamente nada. Si el gobierno sigue con esos incentivos en la manera de remunerar a la gente al interior del gobierno,
estamos fritos. Tienen que pensar como lo hacemos nosotros en la empresa privada, en eso somos muy buenos y los podemos ayudar. Apóyense en la empresa privada para saber cómo buscar metas, cómo hacer que las cosas funcionen y realmente seguro que les va a ir muy bien. En la parte de gobierno no nos queremos meter, como lo hablaban y lo decían ahorita en el panel anterior, pero sí podemos apoyarlos bastante bien en eso. Otro anuncio antes hay unos problemas de POT en Colombia. La agroindustria está en riesgo en Colombia, las ciudades han venido creciendo y todo el mundo quiere sacar a todas las empresas de todos los lados, pero la seguridad alimentaria se puede estar en riesgo en Colombia si eso no lo miramos y si esa independencia que existen en las compañías, en las empresas en las CRC y todas estas entidades dejan esa autonomía. Si eso no se acaba y no pasa a tener un lineamiento y un marco general desde el gobierno central, se puede complicar esa estabilidad. Y lo último, ahí sí mi mensaje es que la eficiencia operacional no se escoge en las compañías, es una obligación. Todos estamos obligados, no es un choice, no es un vamos a ver y no, eso es obligatorio y mandatorio. Lo que sí deberían enseñarnos es cómo escoger, cómo enfocarnos y a qué renunciar y por qué renunciar a esas cosas que debemos renunciar. Eso creo que es la parte importante que debería dejar mi mensaje. Gracias, y gracias Eduardo, Luis y Juan Felipe. Yo agrego un par de comentarios más y después salimos. Y regreso a inglés de nuevo. For me, this is an absolutely fundamental theme. Entrepreneurship is the spark of entrepreneurship is the engine that is going to break through the stagnation that many of you are feeling, the frustration that you're feeling, the attitude. If you could bottle the energy and passion of these three men and sell it, the country would be rich. We need to figure out how do you identify and unleash that potential across the country. And a couple of themes that emerged for me. Number one, strategy is as relevant today as it was in 1992, if not more so. We need to think strategically. Number two, don't accept the status quo. You're getting comfortable. There's a risk of getting perezoso and soft, and things aren't so bad. These guys are going to be on your tail. And what you need to do is embrace them and figure out how do you open up, expand, and not accept the status quo, but feel the pain, see the brechas, and see opportunity. And I think third is what we're doing here, which is the dialogue has to continue, but the action cannot wait. You can't wait for the government to come and fix these things. You can't wait for your boss to fix things. You've got to take the initiative. You have to take risks. And when we take risks, we will fail. And when we fail sometimes, I want to encourage you to celebrate it, learn from it, and get back up on your feet and try it again. It's the only way we're going to move forward. So thank you very much. I think now we head off to lunch, no?